Bien, vamos a compartir hoy día la reflexión de hoy día. Estamos todavía en las parábolas de Jesús, ¿ya? De verdad que me ha gustado hablar de las parábolas de Jesús, más de lo que yo pensaba. La motivación inicial fue, bueno, necesitamos aprender las parábolas de Jesús porque son fundamentales, porque hablan cosas básicas de la fe cristiana, porque tenemos que fortalecer ahí esos cimientos, ¿cierto? Que tenemos, y justo la parábola de hoy día también tiene que ver con eso, precisamente con eso. Y realmente ha sido buena. Ya estoy tratando ya lo hice con una, de acortar la grabación de audio para después solamente tener el mensaje para que los podamos tener también y escuchar. Porque de verdad que yo creo que hay mucho que aprender, hay muchas cosas que podemos aprender y todavía quedan algunas parábolas, así que creo que vamos a seguir viendo parábolas en los ENFA. ¿Bien? Antes de partir hoy día, quiero hacer una pregunta. Después de conocer al Señor, después de haber empezado a participar en la iglesia, a ser parte de la familia de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes o cuáles han sido sus verbos favoritos? Uno tiene como sus verbos favoritos. No me digan comer, por favor. No me digan comer. Mi verbo favorito es comer, dormir. No, pero en el ámbito de la vida cristiana, de congregarse, de buscar a Dios, de orar, de lo que sea, ¿cuáles han sido los verbos favoritos? Sí, de cada uno. A ver, ¿quién puede decir? O que ustedes consideran también espirituales de repente. Resistir, perseverar. Resistencia, resistir. Bueno, hay que conjugar el verbo. Resistir, ¿cierto? Perseverar. Perdonar. Perdonar. Pero son favoritos, ¿o no? No. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Mentir. Favoritos. A ver, favorito. Favoritos. ¿Cuáles han sido sus verbos favoritos? Para mí, darle ¿Sí? el tiempo al Señor. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos decir eso? ¿Cómo le podríamos...? Entregar. Entregar. Entregarse, claro, ¿Ya? Adorar. Por ejemplo, claro, adorarle al Señor, Adorar. tener, por ejemplo, ya, si tenemos ir a la iglesia y tener un tiempo largo, o sea, que ese tiempo yo le pueda alabar al Señor, le pueda adorar, para mí. Adorar. Sí. Bien, me gustó. ¿Alguien más? No somos muchos, así que todos se van a dar por aludidos. Podría decir amar, pero también no amo a todos. ¿Amar? Pero Ok. me gusta. Así que tiene razón, Pero me gusta. por ejemplo, comunión. Aunque Ya. cuesta, pero Claro. ¿Cómo se podría el verbo de la comunión, Fran? ¿Cómo se podría tener comunión, ¿no? comunión. Parece que cuando Comulgar es el verbo. Voy a buscar. Creo que sí. Voy a buscarlo. Creo que sí. Congregarse. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos asociado al vocabulario. Sí, es que tiene dos Pero significados. creo- Sacramento de la Eucaristía, pero también es compartir con otra persona la misma Sí. idea, Yo sentimientos, comulgo, tú opiniones. comulgas. Ah, comulgar. Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos aprendiendo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro verbo? Hemos dicho adorar, perdonar. ¿Qué otros verbos? Ya, los más favoritos, esos que... Enseñar. Enseñar. ¿Qué otro más? No estoy esperando uno, estoy abierto a la pregunta, no estoy esperando el correcto. No escuchaba alabar, pues yo... Alabar, ¿cierto? ¿Cómo no va a ser un verbo favorito en el ámbito de la iglesia? Alabar, adorar, alabar, ¿ya? Orar, alabar, adorar. Bendecir, ya, ya. Bueno, hay tantas cosas, hay tantos verbos. Hoy día, la parábola de hoy día va a tocar un verbo también muy importante en la Biblia, que muchas veces no coincide con nuestra lista de verbos. ¿Mm? Entonces, a veces no coincide con nuestra lista de verbos, y vamos a ver esta parábola que está tanto en Mateo 7 como en Lucas capítulo 6. Porque ustedes saben que las parábolas a veces están en dos partes de la Biblia, lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, Mateo 7 del 24 al 29 y Lucas 6 del 47 al 49 nos van a mostrar una nueva parábola de las parábolas de Jesús, que es también una, no sé si favorita, es muy buena la parábola, ¿ya? Es muy buena. Nos va a hablar el Señor, ¿ya? Vamos a escuchar. Mateo 7 del 24 al 29 dice así:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que él tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, esa parte final no es exactamente dentro de la parábola, ¿cierto? Pero nos da como también parte del contexto, ¿ya? La parábola de los dos cimientos, le podríamos decir, ¿cierto? Pero le voy a poner otro nombre a esta parábola. El tema de hoy día se llama Callos de Sabiduría. Callos de Sabiduría. No lo van a entender a lo mejor ahora, pero después lo van a entender. Callos de Sabiduría. A veces nos ha pasado, y nos va a seguir pasando lo más probable, que nosotros creemos que estamos preparados para ciertas cosas. Porque, no sé, lo leímos en internet, porque buscamos algo o porque estamos anhelando algo simplemente y creemos que estamos preparados para algo, pero cuando llega el momento nos damos cuenta que no estamos preparados para eso. ¿Ya? Nos puede pasar, por ejemplo, no sé, al tener un hijo, con el nacimiento, ¿cierto? Hay tanta expectación, hay tantas cosas que suceden alrededor de, por ejemplo, tener un hijo, que de repente uno se va mucho en la parte emotiva de toda la situación, pero a veces sucede que uno, no estaba preparado, ¿cierto? No hiciste las cosas necesarias para prepararse. Para los que han tenido hijos se dan cuenta que uno tiene que, no sé, ir al médico, agendar y hacer cosas. Los que compran ese bono PAD para tener hijos hay que comprarlo antes, con tiempo, hay que programar, hay que, un montón de cosas. Muchas veces nosotros hacemos cosas o nos suceden cosas para las cuales nosotros pensamos que estamos preparados, pero cuando llega el momento no estamos preparados, ¿ya? Porque a veces nos metemos en un ambiente y uno de los chicos de la competencia del día sábado, que me había visto nadar también y que lo conocía, que es Dan Gol, pero viene acá también a entrenar con el otro grupo, me dijo, Abner, ¿y vas a competir? Me dijo, pero ¿estáis preparados? Me dijo realmente, o porque no sé, no te he visto. Y le dije, no, tranquilo, así, pretendo llegar a la meta, le dije yo. Para no creer así, no, si voy a ir detrás tuyo, una cosa así. Pero el punto es que también se da mucho en el ámbito en ese ámbito y en otros, que muchas personas a veces hacen cosas para las cuales no están preparadas. No están preparadas. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta con esta parábola que muchas veces, y es lo que también Dios va a confrontar en nuestra vida, nuestras palabras, nuestras impresiones, nuestros sentimientos a veces como que van un poquito más adelante que las realidades de nuestra vida, ¿ya? A veces, por ejemplo, nos creemos más cristianos de lo que somos. ¿Y cómo podemos evaluar eso? ¿Cómo podemos evaluar eso? Bueno, la parábola nos va a servir, ¿cierto? Que nosotros decimos, no, si yo busco a Dios, yo soy espiritual, yo hago esto, esto es mi pensamiento. Pero el Señor te dice, bueno, pero ¿cuáles son las realidades? ¿Cierto? ¿Cuáles son las realidades en tu vida? Entonces, aquí es donde vamos a hablar de este tema, ¿cierto? Callos de sabiduría. En este relato, donde Jesús está comparando, ¿cierto? Claramente una comparación. Dice, cualquiera que hace esto, le compararé, ¿cierto? Entonces, le compararé. Es una comparación. ¿Qué usa Jesús para comparar? Usa un elemento bastante común para todos, en realidad, que tiene que ver con la construcción de una casa, la edificación de una casa. Aparecen elementos de adversidad en la parábola, ¿cierto? ¿Qué son? Lluvias, vientos, tormentas, crecidas de río. De hecho, la de Lucas creo que solamente habla de la crecida de un gran río. Pero son todos como eventos de la naturaleza que tienen que ver incluso con el clima, ya que no son ajenos a Israel en ese tiempo. De hecho, Israel está en un clima que está como en la zona mediterránea finalmente, pues no es tampoco, uno se imagina que es puro desierto y que hace mucho calor. No, también cae nieve en Israel, no sé si lo sabían, ¿ya? Y también llueve, y hay estaciones, por ejemplo, como la del otoño, donde a veces llueve harto, ¿ya? Y en lugares donde no llueve tanto y en temporada llueve mucho, es más problema a veces, porque el suelo erosionado, ¿cierto? Y diferentes cosas generan problemas, como lo que está pasando hoy día en la zona centro de Chile, donde tanto tiempo que no llueve,
Y están esperando una lluvia de 4 días y el escándalo que tienen allá en la zona centro, Santiago, alrededores. O sea, desplegados todas las fuerzas civiles y todo porque piensan que se van a derrumbar los cerros porque llueve. Nosotros acá decimos, ¿y por qué tanto? Bueno, porque estamos acostumbrados a que llueva harto. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y en este lugar geográfico, ocurrían estos eventos climatológicos. Esporádicos a veces, ¿cierto? De repente, una lluvia grande y un estero, un arroyo se transforma en un gran río que pasa, ¿cierto? Lluvias torrenciales, hartos vientos y pasan. ¿Y qué cosas pasaban muchas veces? Sucedía que las pérdidas a veces no solamente eran como de vidas, sino también eran de infraestructura, de casas que se caían, casas que se las llevaba el río, casas que las botaba el viento. Esta historia de Jesús no es una historia que le inventa. Recuerden que las parábolas de Jesús son sacadas generalmente de la vida cotidiana, ¿ya? De una historia, de algo que vio, de los niños jugando en la plaza, como vimos en una parábola, ¿cierto? En este caso, algo que lo más probablemente él vio, ¿ya? Y lo más probable es que él vio a una casa que se la llevó un río, por ejemplo, una casa que vino una lluvia y la derribó, que el terreno se dio y se cayó de un lado, se perdió la casa. Qué terrible que se pierda una casa, imagínense. Que se derribe una casa, que se derrumbe. ¿Cómo se puede reparar eso? No es como un auto, o sea, si una casa se cae por una ladera, chao casa, no queda opción. Entonces, muy bueno el ejemplo para hablar de la pérdida. Porque no se trata de otra cosa, se trata de algo que realmente es una pérdida para una familia. Y Jesús está hablando de esto. Y hay un elemento igual muy importante que tiene que ver con la roca, ¿cierto? La roca para fundar algo, ¿ya? En Israel existe también mucho que sobresale la roca. En Israel, en la geografía, en muchos lugares sobresale la roca, ¿ya? Acá en Chile, para fundar a veces lugares y llegar a lo que se llama la roca madre en la construcción, se tiene que hacer algo bastante profundo. Y uno dice, eso es como conocimiento de construcción actual de este tiempo. En ese tiempo tal vez no lo sabían. Entonces, en esta astucia del hombre que fundó su casa sobre la roca, hay mucha inteligencia porque él sabía que había que hacer un hoyo profundo para fundar. Pero la verdad es que no es así. En Israel era muy conocido saber, y en ese lugar, que si tienes que hacer una casa, mejor ponla donde está la roca, donde está el suelo firme. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo les digo, en ese tiempo estaba como bastante a la vista, ¿cierto? Bastante a la vista las diferencias de terreno. No estaban tan ocultas, no había que ir a la universidad para estudiar ese tema, sino que era bastante a la vista. Entonces, en realidad, no es un gran acertijo esta parábola, como diciendo, wow, el hombre prudente es un hombre que está muy preparado y sabe construir casas. No es un acertijo. En realidad, lo que hace el hombre prudente, y ni siquiera podríamos pensar que es muy inteligente, la Biblia no dice eso, dice que es prudente. Pero ¿qué es lo que hace él? Hace lo que tenía que hacer. O sea, todos sabían, vecinos, todos sabían. No sé si le ha pasado de repente, como me acuerdo que el vecino que vivía al lado de repente decía, vecino, y te daba un consejo, vecino, no ponga esa malla que el perro se le va a morir de calor, me decía. O si no me decía, vecino, eche la agüita a las plantas porque si no se le secan. Y te decía cosas así como, gracias vecino, ya. Pero en este tiempo de Israel, lo más probable es que sea conocimiento público, todos saben. Si te vas a construir tu casa, tienes que construirla sobre la roca. Y no tienes que hacer un gran hoyo para encontrar la roca en ese lugar. Es bastante visible. Pero también está el otro terreno, que es mucho más fácil construir en el otro terreno, es mucho menos trabajo, pero este hombre prudente no descubre la piedra, o sea, no descubre la rueda. En realidad, él hace lo que tiene que hacer, actúa como tenía que actuar. Estaba tal vez más dispuesto a trabajar que el otro, pero hace lo que tenía que hacer. Entonces no es un gran acertijo lo que sucede con este hombre prudente, porque en realidad yo creo que en ese tiempo, como les dije, todos sabían que para hacer una casa había que hacerlo en la roca. Ahora, el punto está en la parábola en que Jesús no habla solamente de él, sino que habla de otro hombre. Dice, otro hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Entonces, lo más probable es que Jesús también vio ejemplos de personas que pusieron su casa sobre un terreno arenoso, pantanoso, como quieran decirlo. Hay un terreno hoy día muy malo para construir, sobre todo en zonas sísmicas como en Chile.
Hay fenómenos terribles que suceden en algunos terrenos, por ejemplo, que amplifican el efecto de un terremoto, por ejemplo, en una construcción. Bueno, eso lo sabemos ahora. Pero en ese tiempo bastaba con saber que en la roca se hacía la casa y en la arena no se hacía la casa. Pero aparece este otro ejemplo acá puesto por Jesús, de que había un hombre que también puso su casa, pero sobre la arena. Y las preguntas vienen a nuestra mente, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nadie le dijo? ¿Cómo no sabía? ¿Cierto? ¿No era tan inteligente como el otro? No tiene que ver con la inteligencia. Y les digo con certeza, él sabía que la casa tenía que ponerse sobre la roca, pero aún así no lo hizo. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Porque este es el ejemplo. ¿A quién no le ha pasado? Este es el ejemplo, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado? O sea, a pesar, sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¡Wow! En realidad este tema es un gran dilema de la historia del hombre. Es un gran dilema. Pablo, incluso en la Biblia, dedica casi un capítulo entero a hablar de eso. En Romanos capítulo 7, dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. O sea, diciendo, yo sé hacer lo que es bueno. Aprendí a hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Eso se podría haber preguntado a este hombre que construyó su casa sobre la arena y después vino la tempestad y se la derribó. Pero no lo hago. Después dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y un poquito más adelante, en el versículo 24, dice, soy un pobre desgraciado. Dice Pablo de sí mismo. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, si de verdad sucede esto, que yo les digo que hay un gran dilema, que no está en conocer dónde se hace la casa, no está en saber qué es lo correcto, no está en aprender cuáles son los pasos A, B y C, sino que está en hacer lo que es correcto. Ese gran dilema ha provocado tanta confrontación en el corazón de las personas, sobre todo de los cristianos muchas veces, que nosotros decidimos a veces decir, bueno, ya, no importa, no lo hago, pero por lo menos sé cómo se hace. Entonces, muchos cristianos, en medio de esta lucha, se han conformado o nos hemos conformado con saber lo que es correcto. Enseñar lo que es correcto, ¿cierto? Entender las cosas cómo funcionan. Entender lo que a Dios le gusta. Saber lo que a Dios le agrada. Y para compensar el que no la estamos haciendo las cosas, muchas veces añadimos más entendimiento a nuestra vida, más conocimiento, porque decimos, si este proceso es aprender y hacer, por lo menos aprender voy a ser experto. Saber voy a ser experto. Y creemos que tenemos la mitad del camino avanzado, por decirlo de una manera. Pero Jesús viene y dice, bueno, si tú sabes y no haces, la casa se te cae igual. Porque puede ser la casa muy bonita, llena de adornos, llena de saber, llena de conocimiento, llena de cosas. Pero si viene la tempestad, se cae la casa y la ruina es grande. Entonces, este tema es muy importante porque yo les decía que no tiene que ver acá, y es lo que Jesús está diciendo, con las cosas que nosotros sabemos, sino que tiene que ver con las cosas que hacemos. Yo estaba investigando un poquito y estaba leyendo que solamente el 20% de nuestros actos son conscientes o relacionados con la conciencia y el 80% está vinculado a nuestra parte inconsciente. ¿Me entiendes? El 80% de nuestro acto está vinculado a nuestra parte inconsciente. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Buscas a Dios? Sí. Voy a la iglesia, leo la Biblia y hago tal cosa. Generalmente vamos a mencionar las cosas del 20%. Pero no van a decir, ¿eres cristiano? Sí, pero sabéis que igual miento y generalmente no vamos a mencionar otras cosas. ¿Por qué? ¿Por maldad? No. No lo vamos a mencionar porque es parte del 80% de cosas que nosotros todavía no asumimos que son las que producen nuestro mayor volumen de cosas que hacemos. ¿Me entiendes? Nuestro mayor volumen de cosas que hacemos y todavía no lo asumimos porque es parte de nuestro inconsciente. ¿A qué me refiero? Cosas que, rutina, costumbres de hacer, ¿cierto? A lo mejor muchas veces cristiano puede tener una mala actitud y no lo asume. ¿Por qué? Porque es parte de esa inconsciencia. Bueno, Pablo lo decía, ¿por qué hago lo que yo no quiero hacer?
Está diciendo Pablo, yo lucho tratando de dominar mi propia vida, pero hay algo en mí, ¿cierto? Hay algo en mí que todavía no se domina y termina ganándome. Bueno, estas cosas inconscientes en realidad que tienen que ver con la tradición, con la enseñanza, con las convicciones profundas en nuestra vida, terminan marcando las cosas que nosotros hacemos en el día a día. De verdad, y de hecho no nos vamos a cuestionar muchas veces estas cosas, pero hoy día sí tenemos que cuestionarlas. Tiene que ver con cosas más profundas y incluso hay muchas personas que piensan que para cambiar ese comportamiento profundo relacionado con el inconsciente, realmente uno como que tiene que volver a fundar su vida, tiene que volver a establecer fundamentos en su vida para que tenga un impacto realmente profundo en tu vida y realmente tú cambies esos pequeños incluso detalles que son incómodos y que tú no los quieres seguir haciendo, pero los pasaste a la maleta del inconsciente, entonces se hacen y se siguen haciendo y se repiten. Hay un psiquiatra que me gustó mucho esta frase. Dice lo siguiente, dice, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo vas a llamar destino. No. Hasta que tú no hagas consciente tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo vas a llamar destino. Personas que están, no sé, en casos extremos, en la cárcel y decir, no, es que lo que me tocó, ¿cierto? Mi destino. Matrimonios separados, divorciados. Es que es lo que pasó, mi destino, ¿cierto? Porque las cosas que le llevaron ahí son acciones personales que no están como en el dominio de la parte consciente, sino que muchas veces tienen que ver con cosas que uno no mide, no controla. Entonces, ¿qué tan importante es en este caso? ¿Y qué es lo que quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que yo tengo una cantidad de cosas en mi vida, como les decía, que tienen que ver a veces con tradiciones, pensamientos, convicciones, que me llevan a actuar en el día a día. En el pequeño detalle, en la relación con los demás, en mi forma de buscar a Dios, pero no como los títulos, sino que el desglose, ¿cierto? En este tipo de cosas que son las que finalmente dominan el destino de mi vida, me llevan a un lugar u a otro, ¿ya? Entonces Jesús toca esto y es muy importante. En el Salmo 139 lo dice así, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista le está pidiendo al Señor, Señor, a mí la gente me mira y me dice, tú eres hijo de Dios porque te veo en el templo y tú haces tales cosas. Y él dice, Señor, por favor, examina mi corazón. Porque hay parte de mí que yo sé que está mal. Yo me doy cuenta, ayúdame, ¿ya? Ayúdame a pasar, ese inconsciente, pasarlo a la parte consciente de mi vida. Hacerme consciente de mi inconsciente. Entonces, examíname, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino correcto, le dice el salmista al Señor. Ahora, ¿a quién está dirigida la parábola? Siempre hemos dicho al fariseo, ¿cierto? Al publicano, al fariseo, al religioso. En este caso está dirigida a las personas que están escuchando a Jesús, que van a ser sus seguidores, que lo están escuchando. Incluso está dirigida muchas veces a personas que están oyendo el mensaje y que ya están agarrando vuelo en el tiempo de Jesús, cuando Jesús todavía estaba haciendo su ministerio, estaban agarrando vuelo ya en transformarse casi como en predicadores en el tiempo en que Jesús todavía estaba ahí. Sucedió. Acuérdense que unos discípulos de Jesús le dicen, Señor, encontramos unas personas que están como haciendo cosas en tu nombre y no son de nosotros, entonces les decimos que se callen y Jesús dice, no, déjenlos que lo hagan. Resulta que, y aquí hay un poco de contexto para entender esta parte, resulta que, bueno, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel vivía un judaísmo que estaba helenizado. ¿Qué significa helenizado? Que estaba influido por la cultura griega, muy fuertemente, que habían sido, hasta hace poco tiempo, quienes habían dominado el mundo en ese tiempo, en ese lugar. Entonces, los helenos, que eran los griegos, habían implantado, ¿cierto?, su cultura a muchas personas que viven en ese lugar. Y ustedes saben que parte de la cultura griega tiene que ver con el saber, tiene que ver con el conocimiento. Cuando Pablo visitó Atenas, se dio cuenta que las personas en ese lugar no se interesaban por otra cosa, sino por saber cosas nuevas. ¿Qué nos vienes a contar? ¿Qué nos vienes a decir? ¿Cierto? Y el saber y el conocimiento, ¿cierto? Y la sabiduría. ¿Y qué es lo que es la sabiduría? Tener más conocimiento, conocer más, aprender más. ¿Cierto? Esa es la sabiduría. Entonces, en el tiempo de Jesús ya habían personas que tomaron las enseñanzas de Juan Bautista, las enseñanzas de Jesús, y comenzaron a enseñarlas a la gente. Incluso me imagino que tal vez la parábola o el sermón del monte ya había sido empezado a ser retransmitido
por predicadores, por personas que empezaron ya a decirlas con elocuencia, a lo mejor con dones de hablarle delante de las personas. ¿Ya? Pero Jesús, de alguna manera, confronta este tipo de pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? La sabiduría está en el saber. La sabiduría está en el conocimiento. ¿Ya? La sabiduría está en que tú sepas más, conozcas más, aprendas más del Señor, te sepas los nombres de Dios. Entonces Jesús dice, no, la sabiduría no está en el saber. ¿Dónde está la sabiduría? Temer a Dios. Está en el hacer, Ah, en este caso. Por eso el tema se llama callos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estos hombres que están influenciados por la cultura griega, y de hecho Jesús había mencionado acerca de ellos un poquito antes, lo voy a leer, en el capítulo 7, el mismo capítulo 7 dice, no todo el que me llame Señor, Señor, ¿cierto? ¿Qué nos gusta más a veces en la iglesia? Alabar a Dios y decirle Señor, Señor a veces. Entonces, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen, perdonen el verbo fome, hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, aléjense, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, el ejemplo de otros hombres que estaban ya expulsando demonios, enseñando las cosas de Jesús, y los discípulos diciendo, ¿qué es lo que es esto? ¿Un ministerio paralelo? ¿Qué es lo que es? Y Jesús dice como, no se preocupen. Porque el punto no está en que yo cuánto sé, ¿cierto? Como los griegos tenían eso, el que sabe más, ¿ya? Eran hombres, en Atenas sobre todo, hombres que se dedicaban a conversar, se dedicaban su día a conversar, a hablar, a filosofar, a saber cosas nuevas. Pero Jesús dice, ahí no está la sabiduría. La sabiduría no está en saber más, sino que la sabiduría está en saber, aunque sea poco, y hacer. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿ya? Entonces, estos hombres podían ser muy espirituales, porque sabían mucho, pero eran negligentes con su comportamiento. Y a lo mejor ellos pensaban, tengo el 50% bueno, saber, y el otro 50% me falta hacer. Pero Jesús dice, no es así no funciona. Entonces eran negligentes con su comportamiento. Entonces, la verdadera sabiduría o la prudencia no es quién sabe más, sino quien hace lo que sabe que tiene que hacer. Que era en el caso del hombre de la casa que pone su casa en la arena, sabiendo que no tenía que ponerla ahí, la pone en la arena y no es prudente. En cambio el otro, que no era a lo mejor un brillante, sino que simplemente sabía que tenía que construir su casa en la roca y lo hace. Y qué bueno es saber eso. Y qué bueno es hacerlo. Ese es el punto. Entonces Jesús está diciendo, ese hombre es sabio, ¿ya? Ser sabio es entonces creer, o sea, tener fe y ser responsable con lo que yo creo. ¿Ya? Responsabilizarse con lo que yo creo. No tomarlo como, aprendí algo nuevo de Dios. Archivado, ¿cierto? Aprendí algo nuevo de Dios, archivado en mi mente, en mi corazón, en mi sabiduría, ¿cierto? No, es hacerme responsable por aquellas cosas que el Señor me habló, me muestra, me cuenta, me dice, ¿cierto? De lo que tengo que hacer. Entonces, la sabiduría se manifiesta por la acción, por el hacer, ¿ya? En este sentido, Dios igual está como, de alguna manera, atacando nuestro fenómeno de quietismo, de quedarnos quietos ante la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios no va a activar en nosotros algo que me va a llevar a actuar? ¿Ya? Lo que hace a un cristiano sólido, en el fondo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace un cristiano sólido? Poner en práctica la palabra de Jesús. Eso es lo que hace a un cristiano sólido. Lamentablemente a veces nos confundimos y de hecho nosotros como iglesia tenemos cursos, el CI, el CA, ¿cierto? Y uno dice, wow, mi fe, estoy más sólido, estoy más fuerte como cristiano, tengo raíces más profundas. Y la verdad es que a veces aprendemos nomás. Y eso no nos hace sólidos. Y eso no nos hace sólidos y también nos hace vulnerables. Vulnerables a que ante la inclemencia, ante la dificultad que pueden haber en nuestra vida, adversidades, no sé, todo lo que podamos pensar, nosotros estemos más vulnerables a caer, a que nuestra fe decaiga, a que podamos
no sé, derrumbar nuestra vida espiritual. Producto de nosotros mismos. Bueno, el libro de Santiago, ustedes saben que hablar todo esto. En Santiago también, en el capítulo 2 y en el versículo 17, no sé, ese no lo noté, pero si alguien lo puede buscar, nos habla, ¿cierto?, que la fe está muy amarrada con otro verbo que es, ¿cierto?, la acción, ¿ya? Las obras. A eso le habla Santiago, ¿cierto? La fe y las obras. Santiago 2, 17, no sé si alguien lo puede leer. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Perfecto, ¿me entienden? Entonces, si una persona tiene mucho conocimiento de algo, de la Biblia, sabe mucho de Dios, pero no hay práctica, no tiene la fe dormida, así como media despierta. ¿Cómo está la fe? Muerta, ¿ya? ¿Quién tiene más? ¿Una persona que no tiene fe o una persona que tiene su fe muerta? ¿Quién tiene más? Los dos tienen lo mismo. No vale, una fe muerta no vale, no sirve. Por eso ahí nos confundimos nosotros y cuando nosotros nos decimos, chuta, a lo mejor ya no voy a hacer, pero sí voy a saber. Y al saber esto me da algo, no sé, algo me dará. Sirve de algo. Bueno, si mi fe está muerta por no tener obras, eso está muerta. No nos engañemos, eso es lo que nos está diciendo la parábola, ¿cierto? No nos engañemos. Entonces, también esto es una parábola que nos permite decir, Señor, el fundamento de mi vida espiritual está bien, mi fe en Jesucristo, creo en Jesús, Él es la piedra, dice la Biblia, pero en esta parábola se usa el concepto de fundamento relacionado con las obras, relacionado con la acción, relacionado con hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Ojo, no es descubrir la rueda, no es, oye, ¿qué tengo que hacer, Señor? Revélamelo para que yo lo haga y estoy años esperando que Dios me diga qué tengo que hacer. No, es súper simple. Mi casa puede ser sencilla, puede ser una casa sencillísima espiritualmente. 4 palos y un techo, ¿cierto? Lo único que al Señor le importa es que la casa esté puesta sobre la roca. Porque si fuera muy hermosa, llena de detalles, llena de cosas, pero está puesta sobre la arena, grande es su ruina, dice. O grande será su ruina. Entonces, yo les preguntaba al principio, ¿cuál es uno de nuestros verbos favoritos? ¿Cuál era el verbo favorito de Jesús? En estos pasajes, bueno, uno de los verbos favoritos tal vez, pero en estos pasajes hay un verbo que se repite mucho, ¿ya? De hecho, lo viene repitiendo en casi todo Mateo capítulo 7 Jesús, pero solamente en el pasaje que leímos, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre roca. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra la casa, cayó y fue grande su ruina. Entonces, esta parábola tiene que ver con un gran dilema, que tiene que ver con el hacer o no hacer. Poquito antes Jesús está diciendo lo mismo, ¿cierto? Está diciendo lo mismo en Mateo capítulo 7, que es el mismo capítulo. No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Y de nuevo hacen, hacen, conjugando el verbo hacer en el presente. No sé cómo se dice, tienen nombre los verbos cuando se conjugan. Paula es más matea, ¿cierto? ¿No? Pretérito imperfecto, no sé cómo se dirá. Pero a Jesús le encanta conjugar el verbo hacer en el presente. A Jesús le encanta conjugar el verbo hacer. Y nosotros los cristianos, si ponemos una lista de verbos que nos encantan, que nos gustan, lo más probable es que no esté el verbo hacer. Es muy fome, ¿cierto? Es fome. ¿Por qué nos gusta tampoco el verbo hacer conjugado en el presente? ¿Qué verbos nos gustan, cierto? Escuchar, alabar, gustar, aplaudir, emocionarse. A la iglesia contemporánea le gusta eso, emocionarse, deleitarse, regocijarse, sentir. ¿Sentiste al Espíritu Santo hoy día en la reunión? Bueno, el otro día una persona me contaba que alguien le cuestionó sobre nosotros como iglesia y le dijo,
en tu iglesia, ¿se siente el Señor? ¿Se siente el Espíritu Santo? Porque si no se siente, no sé, esa iglesia no es de Dios. Si no se siente el Espíritu Santo, imagínense, si no se siente, ¿sentiste el Espíritu Santo en la alabanza? Y ahí hay una medición casi de espiritualidad de los cristianos muchas veces en el sentir. ¿Sentiste al Espíritu Santo? Hay personas que son sensibles a este tipo de cosas, pero hay cristianos que no son tan sensibles a este tipo de cosas. Y el Señor nunca les reprende, así como, ¿cómo no sentiste nada? ¿Cómo no lloraste en la reunión? ¿Cierto? ¿Cómo cuando estabas en medio de la alabanza y en el coro no te cayó una lágrima? Insensible. No, nunca. Jesús no te va a decir eso. Pero lo que sí nos está diciendo el Señor es, si escuchaste algo, si algo te quedó en el mensaje, ¿por qué ahora haces como que das vuelta a la página y no haces lo que aprendiste? Ese es el tema. Porque nosotros queremos añadir y añadir decoración, ventana, pintura, remate, muebles, detalle, y decimos, la fundación no importa, ¿cierto? Pero sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y esa es la confrontación de Jesús con sus propios discípulos, que les está diciendo, ustedes tienen que hacer, ¿ya? Ustedes tienen que hacer. O sea, el Señor no está poniendo sus ojos en el tono de tu voz cuando cantas, no está poniendo tus ojos en qué altura de tus manos, o no sé, cuántas lágrimas te caen en la reunión, o cuánto te emociona. Estoy diciendo que eso esté mal, pero hoy día se ha pervertido un poco el sentido, y de verdad que esos verbos por Jesús no fueron conjugados realmente. O sea, sentir, ¿cierto? Sentir, está bien sentir, puede ser, pero Jesús está diciendo hacer y no hacer. Ahí está el dilema, hacer y no hacer. Y son esas cosas inconscientes. Yo les decía que, bueno, en la Biblia, y me acordé ahora, hay un pasaje donde yo siempre me lo cuestionaba mucho, en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías dice que en el capítulo... A ver si lo encuentro. Dame un segundo. A ver si lo encuentro por acá. Dame un segundo. Nehemías. Creo que es el 7 o el 9, no me acuerdo. Pero... puede ser el 7. A ver. No, en el 9 seguramente. A ver si lo encuentro ahora. Claro, dice acá que el pueblo confiesa sus pecados. Entonces el pueblo de Israel confiesa sus pecados, el Señor les perdona, les libera de los enemigos. Uno dice, genial, una tremenda victoria. Se humillan, lloran. Hay hombres que se rasgan el pelo, así, se sacan la barba en señal de arrepentimiento, de humillación. Y ese capítulo va como bien así, wow, uno dice, el Señor hizo una tremenda obra en sus corazones. Yo me imagino cómo tiene que haber sentido las personas la presencia de Dios ese día, ¿cierto? Algo que nos gusta mucho, pero un poquito más adelante, en el mismo capítulo, sin embargo, dice, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, te dieron la espalda a ti y a tu ley, mataron a sus profetas, quienes les advirtieron que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias, así que los entregaste en manos de sus enemigos, de nuevo, ¿cierto? De nuevo la rebeldía, de nuevo la desobediencia a Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, es porque muchas veces nosotros, esa cantidad de cosas que hacemos en el día a día, las dejamos ahí, ¿cierto? Para que sigan dando vueltas en nuestra vida, y seguimos haciendo la misma cosa, de repente llegamos a nuestra casa, seguimos tratando mal a alguien, seguimos a lo mejor el que no es capaz de perdonar, sigue enojado con el vecino, sigue enojado con otra persona, y estuvo súper buena la reunión, sentí la presencia de Dios, pero llego a mi casa y no hago lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces ahí es donde somos confrontados, y empezamos en un círculo vicioso, completamente vicioso, como en el libro de Nehemías. El pueblo de Israel luego vuelve a caer en las manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por no hacer lo que tenían que hacer y sabían que tenían que hacer. No hacer lo que sabían que tenían que hacer. No hay que ser un genio. Hay que ser, dice la Biblia, prudente. Hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces yo le decía, Jesús no pone su ojo en nuestra voz, o cómo son complejas nuestras palabras al orar.
sino que Jesús pone su mirada en nuestras manos, ¿ya? Nuestras manos, señales del hacer, ¿cierto? Manos con callos, por decirlo de una manera nomás, porque en realidad el hacer la voluntad de Dios no necesariamente te van a salir callos en las manos. Pero allí es donde uno dice, Señor, ¿he sido obediente o no he sido obediente? Por ahí me puedo medir realmente, ¿cierto? Si alguien me dice, oye, ¿tú quieres que no? Yo soy cristiano, pero todavía no empiezo a hacer, no sé. O soy cristiano, mira, me esfuerzo, estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, oír y poner en práctica. Bien, ahora, esto se pasa a otra dimensión cuando nosotros nos damos cuenta que detrás de nosotros hay, no sé, una familia, hay hijos, hay un hogar. Porque un hogar a veces es fuertemente sacudido y se disuelve y se pelean todos con todos? ¿Por qué muchas veces existe esa división? Y cuesta tanto, incluso a los niños que ya vienen con mucha influencia en el mundo, cuesta tanto a veces, no sé, que tengan una fe sólida. Bueno, es porque muchas veces en el hogar no se practica lo que se dice en la iglesia. Eso es, no hay solidez. La verdadera solidez está en la práctica. No está en el consejo. Le he dicho a mi hijo que no está bien que haga eso, no sé cuánto, le aconsejé, le dije, le enseñé. Pueden hacer muchas cosas que tienen que ver como con los griegos, ¿cierto? Filosofar con los hijos. Uno puede filosofar con los hijos. Pero una vida sólida en un hogar, por ejemplo, tiene que ver con el hacer. Con el hacer. La práctica, lo diario, lo cotidiano, ¿cierto? Yo siempre me alegro mucho cuando alguien, sobre todo los hombres, me dicen, Abner, estoy leyendo Biblia con mi hijo. Estoy haciendo un devocional con la familia. Un día sábado, aunque sea, un día domingo, una vez a la semana, como sea. Pero es cuando nosotros empezamos a poner en práctica lo que aprendemos. Y eso, sin duda, es ponerle piedra, es como fundar algo en la vida de una persona. Cuando nosotros hacemos lo que muchas veces creemos que sabemos, incluso en nuestra inconsciencia, creemos incluso que a lo mejor lo estamos haciendo. Es como cuando alguien dice, les pido oración por tal cosa, hay una persona enferma, les pido oración, y nosotros respondemos con el emoji que hace así, ¿cierto? Que está como orando, y decimos así como, sí, estamos orando por eso, ¿cierto? Y respondemos y creemos, porque estamos dándole como un me gusta casi a la petición, creemos que estamos orando. Creemos, hay un engaño, ¿cierto? No estamos orando, estamos respondiendo nomás. Está bien que lo hagamos, porque estamos diciendo, vamos a orar por eso, ¿cierto? Pero cuando decimos vamos a orar por eso, después tiene que venir la oración. Cuando yo digo voy a hacer algo, tengo que hacerlo. Si ese es el punto, ese es el punto. Y es una parábola bien simple, pero que confronta esa área de nuestra vida que muchas veces nos hace ser muy débiles. Muy débiles. Si ustedes se sienten débiles hoy día en su fe, no es momento de echarle más y más conocimiento a su vida. No es un momento de una revelación espiritual, algo nuevo, algo que no hemos aprendido, me falta algo, ¿cierto? No, es momento a lo mejor de volver atrás, incluso decir, Señor, ¿qué me hablaste el año pasado? ¿Qué me hablaste acá? Porque aquí es donde yo dije, esto lo entiendo, pero no lo hice. Y ahí es donde empiezo a edificar más mi vida. ¿Bien? Así que ese peligro del quietismo es algo que hoy día tenemos que renunciar. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 2 y en el versículo 18, con esto terminamos, dice, en esta versión de la Biblia, dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Qué lindo eso, me gusta mucho ese versículo. Tiene otras versiones. Cuando Nehemías les contó al pueblo, ¿cierto?, lo que el Señor había hecho con él, cómo Dios lo había acompañado, cómo él había sido bondadoso con él, dice la Biblia que la gente empezó a exclamar y dijeron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. O sea, muchas veces la palabra en nuestra vida no tiene acción, por eso no suceden las cosas. La acción, la fe. Claro, como la acción y la fe, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Había tanta promesa. Los cristianos tenemos tanto contenido, tenemos mucho contenido, mucho que hacer, mucho contenido, mucho que enseñar. A veces uno asiste, no sé, a alguna charla, alguna capacitación de algo secular,
y se enseña algo y se hace una práctica casi inmediatamente, para no perder lo que uno aprende. Pero nosotros los cristianos aprendemos mucho, demasiado. Tenemos mucho conocimiento, muchas cosas, muchos versículos, mucha instrucción de parte de Dios. Pero una lista grande de cosas que muchas veces no estamos haciendo. Así que ese es el llamado, y yo les voy a pedir que hagamos una oración ahora y le pidamos al Señor que Él nos ayude hoy a renunciar primeramente a esa mentalidad religiosa, de espiritualidad, ¿cierto? De pseudo sabiduría que muchas veces nosotros tenemos. De pseudo sabiduría, algunos le llaman también el espíritu de Grecia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con querer saber más, con querer tener más conocimiento, más revelación. Incluso con decir, Señor, quiero sentirte. Ya, está bien, Dios te puede otorgar, ¿cierto? Experimentar emociones en su presencia. Qué bonito, qué bueno que suceda. Pero si yo no me preocupo hoy día por añadirle como acción a lo que Dios me está mostrando, de verdad que va a ser nuestra vida en un momento derribada por alguna adversidad. En la parábola también nos dice que el hombre que edificó su casa sobre la roca no fue protegido de la inclemencia. Le llegó el viento igual, le llegó la lluvia igual, le llevaron las tormentas y le llegó igual. La única diferencia es que su casa prevaleció. Logró sobrepasar esa dificultad, esa adversidad. Entonces el Señor al final no nos está prometiendo, oye, no, sí, mira, no te va a pasar nada, no va a caer lluvia en tu casa, no vas a tener problemas, tus hijos van a ser obedientes hasta los 30 años, se van a casar, se van a ir de la casa y van a ser independientes después. Entonces, Dios no nos está prometiendo ese tipo de cosas. Van a haber cosas, van a haber influencias, van a haber ideologías que van a querer cambiar la vida de nuestra familia, van a haber muchas veces problemas económicos, van a haber un montón de situaciones que van a suceder. Pero lo que me hace sólido como cristiano es oír a Jesús, sus palabras, y ponerlas en práctica. Que no nos olvidemos de eso, ¿ya? Eso es lo que me da solidez como hijo de Dios, ya como cristiano. Oremos.